Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien, deseando en mi corazón que podamos mantener la comunión con el Espíritu del Señor, y eso nos da una garantía de poder estar en paz en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Mientras tengamos esa comunión con el Espíritu que tiene que ver estrictamente con la palabra del Señor, eso nos hará permanecer en paz. Así que alabo, bendigo el nombre de Jesucristo con todo mi corazón, esperando que ustedes puedan mantener esa lealtad y esa fidelidad al Señor Jesucristo. Estamos siempre, el ser humano hace como un recuento, ya terminando el año, ¿no es cierto? Estamos llegando ya a fines del año, hemos vivido diferentes experiencias, sean buenas, sean malas, pero la mayor de todas ellas, y que no es la palabra exacta experiencia, mejor dicho, la vivencia más extraordinaria que nosotros podemos haber tenido durante todo este año, es haber mantenido esa comunión con el Señor Jesucristo. Esa es la mayor garantía que nosotros tenemos. Vivamos lo que vivamos. Si vivimos, el mismo hermano Pablo le habló a la iglesia de Roma, ¿se acuerdan ustedes? Y él expresó de esta manera, de esta comunión que le estoy hablando en este instante, ¿ya? Sea bendito mi Señor Jesucristo. Si usted se va al capítulo 14 del libro de los Romanos, dice el verso 7, 14:7 del libro de los Romanos, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, no vivimos para nosotros mismos, ¿ya? Y ninguno muere para sí. Es decir, ningún hombre que ha llegado a conocer la verdad del Cristo, de Yeshua HaMashiach, eh, vive una vida aislada del Señor, sea que vivamos o que muramos. Mire lo que dice. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Está hablando de su simiente. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Bendito sea Jesucristo. Y eso es algo extraordinario, mi amado hermano, el vivir esa comunión permanente. Voy a ver qué dice esta versión más antigua. Estaba leyendo allí una versión más moderna. Cuando dice, a ver, porque, leo nuevamente, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque el Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, amo, dueño, así de los muertos como de los que viven. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Amén, mi hermano. Esto es hermoso, tenerlo como un principio de vida, ¿ya? Me recuerdo que en la segunda carta a los Corintios, me parece que está, hermanos amados, en el capítulo 5, a ver, ¿de dónde leo? Del verso 14, ¿ya? Cuando dice, no os juntéis en yugo con los infieles, ¿ya? No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y aquí está hablando acerca de que la iglesia no se asocia, no hace asociación con este mundo, con la gente de este mundo, ¿ya? Luego dice el 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del fiel con el infiel? O sea, aquí está hablando de esa comunión
de esa lealtad, esa fidelidad. Que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese principio nadie lo puede quitar, nadie, absolutamente nadie, porque esa es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene promesa, tiene cumplimiento. Amén, mi hermano. Esa promesa que nos da el Señor tiene efectivamente un cumplimiento. Ya, antes que nada, oremos. Padre querido, en el nombre de Jesús, agradezco este tiempo que usted me da de compartir con la iglesia, este tiempo maravilloso, Señor, de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre querido, que todo quede sujeto a su autoridad, que la unción gloriosa e inspiración de su glorioso Espíritu repose sobre todos los que invocamos su santo nombre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Estos días que son medios accidentados, ¿no? Por todas estas fiestas que se manifiestan, digámoslo así, ¿ya? Entre paréntesis, decirlo así, bien simple y a la ligera. Todos los cristianos sabemos que esta fecha nunca nació el Señor Jesucristo. Nunca, ¿ya? Esta es una costumbre que proviene de Babilonia, de siglos, de cientos de años atrás, ¿ya? Y que la reafirma el catolicismo romano. Nosotros sabemos que el Señor Jesús nunca nació en esta fecha, ¿ya? Lo que el Señor nos pidió que no recordáramos nunca, porque la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús nadie la sabe, nadie la sabe. Amén, mi hermano. Lo que el Señor nos pidió fue de que recordásemos lo que Él hizo por nosotros, eso sí, ¿ya? Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, cuando el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Qué? Cuando partimos el pan y bebemos de la copa. Eso nos encargó rigurosamente el Señor de hacerlo. Es decir, recordamos la muerte, el sacrificio de Jesús por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebelión. Pero, por eso dije iba a ser bien simple en decirlo, estas fiestas es imposible en el mundo que vivimos, por las costumbres que hay en este mundo, podamos de alguna manera explicársela a nuestros niños, ¿ya? Nuestros niños, yo tuve muchas experiencias como pastor con hermanos que no celebraban estas fiestas y sus hijos vivían una amargura, y cuando me lo contaban llorando, con una amargura terrible en sus corazones. Entonces mi consejo era decirles: sabes, hermano, celebra esta fiesta, pero explícale a tus hijos que no es el viejo pascuero, ¿ya? Es el Señor Jesucristo el que provee todas las cosas. Porque si nosotros esto lo privamos a nuestros niños, usted podría hacerle entender para que sus hijos puedan razonar en esto. Es imposible. Un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, es imposible que pueda razonar. Y eso, cuando se lo impedimos, lo frustramos y provocamos en ellos una raíz de amargura. Entonces en esto nosotros debemos ser sabios, ¿ya? Debemos hablar verdad. Y estas fiestas debemos aprovecharlas para que podamos vivir en comunión la familia, para que podamos nosotros, quizás algunas familias que están en discordia, puedan reconciliarse, podamos abrazarnos, reconocer que el amor de Dios nos invade, no en esta fecha, sino que durante todo el año, que podamos mantener esa comunión. Espero que me entiendan lo que digo. No avalo de ninguna manera estas fiestas paganas, ¿ya? Solamente estoy diciendo que a nuestros niños, a nuestros nietos, no se las podemos prohibir, porque si no los frustraríamos, provocaríamos en ello, como dije, una raíz de amargura. Entonces nosotros, como tenemos la sabiduría del Señor, tenemos el Espíritu de Dios, amado hermano, tenemos que hablar verdad con nuestros niños, ¿ya? Que este no es el viejo pascuero, no es Papá Noel, como dicen en otros países. Esto es
Jesucristo el Señor, el que provee todas las cosas, y aprovechamos estas fiestas para poder vivir en comunión, en amor, en lealtad y fidelidad, las familias especialmente. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo, porque esto provoca, hermanos, muchas veces gastos enormes. La gente se endeuda para que puedan regalarle a los niños. No, que sean cosas simples. El regalo más grande que nosotros podemos tener es el amor de Dios en nuestros corazones. El amor más grande que nosotros podemos tener y valorizar es que familias están juntas, unidas. Y a lo mejor alguien partió, como alguno de mis hermanos este año, partieron a la presencia del Señor. Pero eso debe hacernos reflexionar que pronto quizás partiremos nosotros, y que ese legado, esa enseñanza de amor, de misericordia, pueda estar establecida en el corazón de nuestros hijos. Que nuestros hijos nos reconozcan, hermano, que tuvimos amor y que explicamos qué es lo que significaban estas fiestas. ¿Ya? Que nuestros hijos no se recuerden de nosotros con frustración, con amargura, con lloro, que nunca mi padre me celebró, mi padre nunca me regaló un regalo porque esto era del diablo. Muchos religiosos hacen eso, y lo viví, mi amado hermano, con hermanos que tenían hogares tremendamente frustrados, amargados, que llegaba este día y todos se acostaban temprano y no participaban de una comunión. Aprovechemos, ya que el mundo celebra algo que no conoce, porque esta es una fiesta tanto de Nimrod, Tamuz y Semiramis. Ya un día de estos vamos a explicar todo esto, ¿ya? Que la aprovechemos para vivir en paz, para que aprovechemos de reconciliarnos, que aprovechemos de meditar. Qué importante es lo que el Señor nos ha dado. Amén, mis hermanos. Sea bendito Jesucristo el Señor. Dicho esto, mi amado hermano, no quiero profundizarlo, pero un día vamos a hablar de esto, ¿ya? Solamente que esto lo vivamos en paz, que lo vivamos en regocijo. Y yo insisto de que el Señor nunca en su palabra nos encargó que celebrásemos su nacimiento. Nunca, no aparece en ninguna parte de las Escrituras, y aún menos aparece una fecha, ¿ya? Lo que Él nos pidió, lo que Él verdaderamente nos pidió, que hiciéramos recordatorio de su muerte, porque esa muerte teníamos que haberla vivido nosotros, pero Él murió por nosotros. Y cada vez que partimos el pan y bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Sea bendito Jesucristo nuestro Señor. Hablemos verdad en nuestras familias, pero no privemos, no frustremos, no amarguemos a nuestros niños. Amén, mis hermanos. Ya. Mire, hay un salmo que es el Salmo 36, y quisiera, hermano, tomar parte de esto para poder exponerlo. Dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire lo que dice: la iniquidad, la rebelión, la maldad del impío. La palabra pía viene de piedad, y la palabra piedad significa temor reverencial a Dios, ¿ya? Entonces todo hombre pío es un hombre que reverencia al Señor con temor, no con miedo, sino con temor, ese temor reverencial, ese temor de reconocimiento de su presencia en nuestras vidas. Pero dice, la iniquidad del impío, este es todo lo contrario a lo que estoy diciendo, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, me recuerdo que en Romanos, en el capítulo 3, a ver si está allí, si no me equivoco, bendito sea mi Señor, para ir graficando un poco más esto, ¿ya? Sea bendito Jesucristo nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Entonces dice, no hay temor de Dios
delante de sus ojos. Eso el impío dice al corazón, ¿ya? En el capítulo 3 dije, verso de donde tomo, amén, mi hermano, que está aquí escrito esta parte del Salmo, verso 10, ¿ya? Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de aspis debajo de sus labios. Qué tremendo esto, mi amado hermano. Cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Amén. Luego dice, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. El camino de paz no conocieron. ¿Cuál es el camino de paz? Jesucristo el Señor. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sea bendito Dios. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley les dice para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Lo quiero enriquecer esta parte del Salmo 36 con esto que acabo de leer en Romanos capítulo 3. Leamos nuevamente el Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lisonjéase, por tanto, en sus propios ojos. Como dice esta otra versión del arameo. Es interesante. De nuevo estoy demasiado congestionado, mis hermanos. Mire lo que dice acá, hermano. Bendito sea el Señor. Dice, el inicuo concibe iniquidad en su corazón, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos, pues no quiere que le sean perdonados sus pecados ni desea aborrecerlos. Es como el hombre que dice, yo nací así y así me voy a morir. ¿Ha oído esos dichos usted? Esta versión lo expresa más claramente. Leo de nuevamente. El inicuo concibe iniquidad en su corazón, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos, pues no quiere que le sean perdonados sus pecados, ni desea aborrecerlos, porque se siente cómodo. Es como lo que dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿ya? Lo hemos leído tanto, mi amado hermano. Mire, es que esto lo doy para que usted vaya examinando las escrituras, ¿ya? Mire lo que dice aquí la escritura. Verso 19, capítulo 3, verso 19 del Evangelio de Juan. Esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, Jesucristo el Señor. Amén. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Amén. Y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Es decir, la palabra redarguir aquí, en este caso, está hablando, hermano, de que no permite que lo convenzan con amonestación. Redarguir es convencer con amonestación. Entonces, cuando dice aquí la escritura, leo nuevamente, ¿ya? Porque sus obras eran malas y porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. Amén.
Por eso el malo no viene, por eso el malo no quiere que le perdonen sus pecados. ¿Por qué razón? Porque aquí la Escritura me enseña que él tampoco desea, amados hermanos, aborrecer sus propios pecados porque se siente cómodo en la tiniebla. ¿Cómo puede haber una persona así? Sí, las hay. Y esa toda es la simiente que proviene de la serpiente antigua. Porque no se olvide que aquí hay dos simientes. La simiente de Dios y la simiente de la serpiente antigua. Luego dice Juan capítulo 3, verso 21, mas el que obra verdad, el que vive la verdad, ¿ya? Y la verdad es Cristo. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Amén, mi hermano. Es lo que leíamos ahí en Romanos, capítulo 14. Que si nosotros vivimos para el Señor, vivimos. Nuestras obras, como dice aquí el Señor Jesús, que nuestras obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Bendito sea Dios. ¿Ya? Entonces, cuando esta versión antigua, aramea, dice, pues no quiere que le sean perdonados sus pecados, ni desea aborrecerlos. No aborrece sus pecados, no se siente mal. Nosotros cuando fuimos trasladados de la luz, de las tinieblas a la luz admirable, cuando recordamos lo que vivimos antes, sentimos vergüenza. Pero gracias sean dadas a Jesucristo el Señor, que ese tiempo, la Escritura me enseña, que el Señor lo pasó por alto porque fue un tiempo de ignorancia. Ahora vivimos en luz. Vivimos, hermanos, en la presencia de Dios. Y todas nuestras obras son hechas y venimos a la luz para que sean hechas en Dios nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Vuelvo al Salmo 36. Entonces dice, pero pues no quiere que le sean perdonados sus pecados, ni desea aborrecerlos. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño, por eso no quiere hacer lo bueno. Qué tremendo. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Esta versión más antigua dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, y no quiso entender para bien hacer. No quiso. ¿Ah? No quiso entenderlo. Por eso a la gente no le gusta que nosotros hablemos verdad. ¿Por qué? Porque ponemos en manifiesto su iniquidad. Y como está cómodo y no aborrece su iniquidad, entonces lo que aborrece es la luz del Señor, la verdad del Evangelio. Porque esa es la luz del Señor, la verdad del Evangelio. ¿Ya? Eso también hay mucha gente religiosa que no le gusta, porque no le agrada que redargullan su condición de vida. Entonces tenemos un sinnúmero de gente dentro del mundo religioso que no le agrada que hablemos verdad. Por eso, perdónenme mis hermanos, por eso esa gente deserta rápidamente de lo que ellos creen que estuvieron en el Evangelio. O ellos se convencieron que sí, que se habían convertido, pero nunca se convirtieron. Estuvieron con nosotros, ¿ya? Y salieron de nosotros, como dice Juan en su primera carta, capítulo 2, ¿ya? Porque no eran de nosotros. Y eso de que no eran de nosotros es porque no había simiente de Dios en cada uno de ellos. Entonces, cuando habla aquí la Escritura, amados hermanos, que las palabras de su boca son iniquidad y engaño, por eso no quieren hacer lo bueno. Medita maldad sobre su cama. Qué tremendo. O sea, no deja de pensar en lo que planifica en maldad. Nosotros estamos viviendo un mundo así en este instante. Un mundo en que los malos planifican la maldad aún estando en sus camas. ¿Ya? Mire, esta otra versión dice, iniquidad piensa sobre su cama,
está en camino no bueno, el mal no aborrece. Es como la escritura enseña que esta gente tiene la conciencia cauterizada, no la conciencia aún, porque a todo ser humano el Señor le puso un termostato que se le llama conciencia, ¿ya? Y su conciencia nunca lo redarguye. ¿Por qué? Porque esa conciencia está cauterizada. No así en los que somos hijos de Dios. Por eso dice, medita maldad sobre su cama, anda en camino que no es bueno para hacer el mal. Esa es la condición de este mundo. Oh Hashem Adonai, tu misericordia está en el cielo y tu fidelidad alcanza hasta los cielos de los cielos. Tu justicia es como monte de Dios. ¿Cómo dice esta otra versión? Dice, verso 4 nuevamente, iniquidad piensa sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. El eterno Dios, dice, eterno Dios hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes, tu justicia como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh eterno Dios, al hombre y al animal conservas. Qué tremendo. O sea, la misericordia de Dios es la que sostiene, y el mundo no lo puede entender, no lo percibe. ¿Ya? Entiéndame esto. Si aún este sistema está, hermano, vigente, por decirlo así, es por la misericordia del Señor, porque si no hubiese misericordia, este mundo ya habría sido exterminado. Ya habría sido exterminado. ¿Y por qué esa misericordia? Por causa de nosotros, sus hijos. La misericordia de Dios, y esto lo he predicado tantas veces, amado hermano, la misericordia de Dios hacia nosotros, aún hasta el impío se beneficia de ella y hace lo malo y dice, ve que no pasa nada, no me pasa nada. Pero va a llegar el momento en que el Señor va a poner orden en todo este sistema, y este sistema va a ser destruido. El mundo, no el planeta, el mundo llegará a su fin cuando el Señor Jesucristo venga a gobernar por 1000 años este planeta. Sea bendito Jesucristo. Amén, mis hermanos. Entonces dice 5 y 6, leo en esta otra versión: Hashem Adonai, tu misericordia está en el cielo y tu fidelidad alcanza hasta los cielos de los cielos. Tu justicia es como el monte de Dios y tus juicios son como un gran abismo. Oh Hashem Adonai, tú perseveras al hombre y a la bestia. Misericordia de Dios, nada más. Y esa misericordia, sépalo usted, que se debe solamente por causa de la simiente de Dios que aún no ha sido levantada de esta tierra. Amén. Nada más que se debe a aquello. Por eso la iglesia verdadera influye, hermano, en esa misericordia que Dios tiene sobre este mundo. Aún en nuestros hogares, si hay un hijo de paz en ese hogar, la paz del Señor estará en ese hogar, a pesar de lo que pueda suceder. ¿Ya? Y si no hay hijos, donde hay un hijo de Dios, y no hay hijo de Dios en el resto de aquella familia, la misericordia de Dios siempre se va a manifestar por causa de ese hijo que es hijo de misericordia. ¿Me entendieron, verdad? Bendito sea Dios. Cuánto más cuando nuestros hogares, todos los que habitamos en él, somos hijos de misericordia. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Hay hijos contumaces, hay hijos rebeldes, en donde hay madres y padres que sufren por causa de ellos. Y aún así esos padres, que son hijos de misericordia, oran para que Dios tenga misericordia de ellos. Y como la misericordia de Dios se extiende y los cubre, entonces ellos piensan que nada malo hacen.
Y llegan a decir, si existiera un Dios entonces me mataría. Hermanos amados, cuán grande es la misericordia. Mi hermano Jeremías dijo algo tan extraordinario. Se lo voy a leer en el libro de Lamentaciones. Ese libro lo escribió nuestro hermano Jeremías. Mire, bendito sea Jesucristo. En el capítulo 3 dice así la bendita palabra del Señor. ¿Ya? Verso 19, capítulo 3, verso 19 del libro de Lamentaciones. Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Está hablando de la amargura que estaba viviendo nuestro hermano Jeremías. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Recuerda usted que Jeremías fue un profeta que, viviendo él la justicia de Dios, vivió la injusticia de su país, de sus congéneres, digámoslo así. ¿Ya? Cada vez que Jeremías hablaba, palos le llegaban, azotes le llegaban, y muchas veces fue encarcelado a pan y agua, ¿ya? Solamente por hablar el mensaje de Dios, nada más que por eso. Jeremías no fue a una cárcel por malhechor, sino por hablar palabra de Dios. Y su alma llegó a estar abatida dentro de él. Lo dice en el verso 20. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Recapacitó y esperó. Mire lo que dice, verso 22. Por la misericordia del eterno Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por eso este planeta, este mundo no ha sido consumido por esas misericordias del Señor. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es el eterno Dios, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Sea bendito Jesucristo, porque la misericordia de Dios no se tarda, siempre está presente sobre nuestras vidas. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, el alma que le busca. Dos principios. Bueno es el eterno Dios a los que en Él esperan. Amén, mi hermano, porque Dios siempre le hará justicia a sus hijos, pero en el tiempo que Él determina. Bueno es el eterno Dios a los que en Él esperan y el alma que le busca. ¿Ya? Bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Eso es maravilloso. ¿Qué yugo? El enyuntarse con Jesucristo. Eso para mí habría sido muy bueno, porque en mi juventud no conocía al Señor. ¿Ya? No me enyunté con Él. Me enyunté ya cuando estaba casado con mi esposa. Y allí los dos nos enyuntamos al Señor. ¿Cómo hubiese deseado, no es cierto, haberme enyuntado, haberme puesto el yugo desde mi juventud, para haberme librado de tantas situaciones? ¿Verdad que sí? Pero uno debe entender que el yugo del Señor viene en el tiempo que Él lo determina, no en el tiempo que nosotros determinamos. Esto es simplemente la verdad de Dios cuando se manifiesta en sus hijos. Sea bendito Dios. Mire, quedé pegado en el Salmo 36. Entonces, el verso 6 dice: tu justicia es como el monte de Dios, y tus juicios son como un gran abismo. ¿Ya? Oh Hachén Adonai, tú preservas al hombre y a la bestia. Verso 7 dice: cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. ¿Cómo dice esta otra versión? Cuán abundante es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres
se refugian bajo la sombra de tus alas. ¿Y quiénes son esos? Los que componemos el cuerpo de Cristo. Y aún, hasta cuando el impío está afligido, pide que oren por él, ¿ya? Para poder cubrirse bajo las alas. Eso es la cobertura perfecta que Dios da. Como dice esta otra versión, cuán ilustre, oh Dios, son tus misericordias. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Bendito sea Dios. Embriagarse han de la grosura de tu casa. Como dice esta otra versión, de la grosura de tu casa se saciarán. Tú les darás a beber del agua agradable de tu manantial. Qué maravilloso es eso, ¿ya? Esta versión dice, embriagarse, han de la grosura de tu casa, porque en la casa del Señor hay alimento. Sí, mi amado hermano, en la casa del Señor hay abundante, ¿cómo puedo decir? Promesas con esperanza viva. Esa es la grosura que hay en la casa del Señor, ¿ya? Y tú les abrevarás del torrente de tus delicias. Sea bendito el nombre de Jesús. Si usted ve un poquito más atrás el Salmo 46, bendito sea Dios, mire lo que dice aquí, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Lo voy a leer entero porque es importante. Y esto es dado solo a la iglesia. Dios, iglesia, Dios es nuestro amparo y fortaleza. No hay otro amparo, no encontraremos amparo en ninguna religión, solamente en el eterno Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es decir, el oportuno socorro que Dios manifiesta a sus hijos, ¿ya? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea movida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque hay un cataclismo en este planeta, no temeremos, ya mi hermano, porque Él es nuestro amparo y nuestro refugio. Nuestra alma y nuestro espíritu le pertenecen a Él. Bendito sea Dios. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y aquí hay una palabrita abajito que dice Selah, que significa deténgase y medite lo que acaba de leer. Medite esta palabra. Es decir, medite en el amparo y la fortaleza que Dios nos tiene, que Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Medítelo. Luego dice verso 4, del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Lo que Dios tiene establecido es inamovible. Por eso la Escritura dice, hermanos amados, que los dones, ya, el llamamiento y los dones del Señor, amados hermanos, son inamovibles. Amén, mi hermano. No cambia. Cuando Dios nos llamó,
Se lo voy a leer. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Amén. Deje buscarlo, hermano, y leérselo textualmente. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Se me perdió. Estaba buscándolo en otro lado. El llamamiento y los dones no son inamovibles, o sea, no son movibles. Es algo que lo que el Señor prometió, amado hermano, tiene cumplimiento. Ya lo voy a encontrar. No me acuerdo en este instante, tengo tanta palabra metida en mi cabeza que de repente se me va, mi amado hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, sigamos leyendo esto. Dice, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Cuál es la mañana? La mañana viene. Aleluya, cuando el Señor venga por nosotros. ¿Ya? Alabado sea Jesucristo. ¿Ya? Braman las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Dios eterno, Dios de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Se recuerda que ayer dijimos que teníamos que leer parte del capítulo 54 del libro de Isaías? Porque el capítulo 53 habla de los sufrimientos del Mesías y por qué causa el Mesías tuvo que sufrir. ¿Cuál era el propósito del sacrificio de Jesús en la cruz? Y luego en el capítulo 54 usted va a descubrir que Dios tiene un amor inalterable hacia Israel, ¿ya? Y no solamente Israel, sino que a toda la simiente de Dios. Es inalterable, es inamovible. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, para que usted lo sepa. Ya, mi hermano, bendito sea Dios. Pero el que es llamado, el que tiene el don del arrepentimiento y de la conversión a Cristo, es un hombre o una mujer que tiene simiente de Dios. Fuera de eso no hay, amado hermano. No hay, amado hermano, una persona que tenga ese don de arrepentimiento y de conversión a Cristo, porque esos son dones que el Señor los da. Luego dice entonces, Hachén Adonai, el Dios de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Piénsalo, medítalo. Venid, ver las obras del Señor, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema a los carros en el fuego. Estad quietos y conoced, y aquí habla el Señor directamente, estad quietos y conoced que yo soy Dios, y fuera de mí no hay Dios, dice el Señor. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido sobre la tierra. El Dios de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bendito sea Dios. Si esas promesas el Señor nuestro Dios nos entrega y nos da, entonces, ¿qué puede, hermano, hacer desertar a un cristiano de esta verdad? Solamente lo que hace desertar a un cristiano, entre comillas, es su infidelidad, su deslealtad, ¿no es cierto? Porque no ha conocido ni ha entrado en él el temor reverencial a Dios.
son esas las respuestas. Vuelvo al Salmo 36. Entonces dice, verso 9, porque contigo, no, habíamos quedado en el 8, embriagarse han de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. O sea, no hay nada más maravilloso, amado hermano, el haber recibido las promesas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, mi hermano. Mire, es que no puedo dejar de leer esto. En el Salmo 16, verso 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Amén. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Evidentemente refiriéndose a Jesucristo, pero eso también nos llega a nosotros. Me mostrarás la senda de la vida. Este es el texto que quiero resaltar. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Podremos estar tristes nosotros los cristianos? Si en su presencia, hermano, bendito sea Dios, hay plenitud de gozo, delicias de tu diestra para siempre, delicias de tu poder para siempre. La palabra diestra o derecha en la Escritura significa poder de Dios. ¿Ya? Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ya terminemos esto porque ya la hora se me falta. Entonces dice, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Leo nuevamente el verso 7 y 8 y 9 del Salmo 36. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Embriagarse han de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. Bendito sea Jesucristo. En tu luz veremos la luz. Alabado y bendecido sea Jesucristo. Jeremías, rápidamente, capítulo 2. ¿Qué dice? Mire, aquí estamos para estudiar y aprender de las Escrituras. ¿Qué dice el verso 13? Porque dos males ha hecho mi pueblo. El Señor lo demanda. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Qué estábamos leyendo? Porque contigo está el manantial de la vida. Dos males ha hecho mi pueblo, Israel. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, buscaron su propia religión, su propia comodidad, pero esa comodidad, hermano, quisieron ellos, hermanos amados, tener su propio manantial de vida, hecho con sus propias manos, con su propia fuerza. Por eso hay una versión en el capítulo 17 del mismo Jeremías, cuando dice lo siguiente. Mire, ¿qué dice? Verso 5. Así ha dicho Jachén Adonai: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Eso de poner carne por su brazo significa luchar con su propia fuerza y no con la fuerza del Señor. Acuérdense que en Efesios capítulo 6, verso 10 dice: hermanos míos, fortaleceos. En Efesios capítulo 6, verso 10 dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es nuestra fuerza, es la fuerza del Señor. Y el Señor sabe cuando dependemos de su fuerza.
Aquí el hombre dice maldito el varón. Varón es hijo de Dios. Ya. El hombre es el morador de la tierra. Para que usted vea la diferencia. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del eterno Dios. Será como la retama en el desierto, esos ovillos de pasto seco. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en los desiertos, en tierra despoblada y deshabitada. Qué tremendo. Pero luego dice algo lindo, maravilloso. Verso 7. Bendito el varón, ¿ya?, que confía en el eterno Señor y cuya confianza es el Dios nuestro, porque será como árbol, no como retama, sino que como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que junto a la corriente echa raíces. Amén. Bendito sea el Señor. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Es decir, este es un hombre que se enraizó en el reino de Dios. Y aunque vengan las dificultades, amados hermanos, él será siempre robustecido por el Señor. Aunque vengan las aflicciones, las tribulaciones, ese individuo estará fortalecido en Jesucristo el Señor, porque la promesa del Señor tiene cumplimiento. ¿Ya? Bendito sea Dios, porque por eso dice, bendito el varón que confía en el Eterno y cuya confianza es el Señor nuestro Dios, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que es la palabra de Dios, ¿ya?, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén, mi hermano. No dejará de dar fruto. El Hijo de Dios siempre tiene fruto, aún en medio de la tribulación. Vuelvo a Jeremías capítulo 2. Entonces dice mi amado hermano, verso 13, que el que quería leer, o la leí ya. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cuánta gente? Porque se defraudó, porque se desilusionó de un sistema que no es el sistema conforme a la Escritura, es un sistema religioso. Y descubrieron a esos hombres que se llaman pastores en cosas que no son conforme a las Escrituras, y quizá usted se defraudó, se desilusionó y se fue a su casa. Pensó que eso era el Evangelio. No, mi amado hermano o hermana. Usted debe buscar esa fuente de agua viva. Y esa fuente de agua viva está solamente en Jesucristo el Señor. Nosotros, los que hemos sido constituidos por Él, simplemente somos los que administramos aquella agua viva para suministrarla a cada uno de nuestros hermanos. ¿Me entiende, verdad? Entonces usted tiene que pegarse un sacudón de aquello que lo desilusionó, de aquello que lo defraudó, y busque ya, porque estamos viviendo una etapa final. Permítame decir esto, porque estamos viviendo una etapa final y usted debe ya buscar enraizarse junto a estas corrientes de agua viva. Por eso aquí el Señor dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué tremendo. Porque todo lo que el hombre pueda hacer, si no está en la voluntad de Dios, jamás va a retener esa agua viva. Amén, mi hermano. La hora se me fue, pero déjeme terminar el Salmo 36. Porque, verso 9,
porque contigo está el manantial de la vida. Amén, ya lo vimos ahí en Jeremías. En tu luz veremos la luz, es decir, en Jesucristo miraremos el misterio escondido. Mi hermano Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, lo voy a leer simplemente, aunque usted lo conozca de memoria, ¿ya? Pero en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, ponga atención. Mas vosotros, refiriéndose a la iglesia, a la verdadera iglesia, la iglesia no es una institución, la iglesia no tiene un cartel, ya mi amado hermano, la iglesia no tiene una personalidad jurídica para que funcione. Quiero que me lo entienda. La iglesia funciona bajo la directriz del Espíritu del Santo. La iglesia no requiere un reconocimiento del Estado para que pueda funcionar. La iglesia solamente necesita el reconocimiento de Jesucristo por su Espíritu, que somos su iglesia. Y donde quiera que nos reunamos, seguiremos siendo iglesia. Y si no hay un recinto donde reunirnos y tendremos que pararnos bajo un árbol, allí está la iglesia. Amén, mi hermano. La iglesia no posee protocolos. La iglesia lo que posee es la ley divina y es dirigida por el Espíritu del Rey de Reyes y Señor de Señores. Clarísimo. Por eso aquí dice Pedro: va, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, gente apartada, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando leemos allí el Salmo, el verso 9, 36:9, cuando dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿A qué se refiere? Se refiere que pasamos de la ignorancia de las tinieblas a la revelación plena del misterio del Evangelio del Reino. Amén. Por eso dice: para que anunciemos la virtud de aquel que nos ha llamado de las tinieblas, de la ignorancia, a la luz admirable. Bendito sea Jesucristo. Es decir, que el Hijo de Dios, los que componemos el cuerpo de Cristo, hemos dejado a un lado la ignorancia y nos hemos vuelto con todo el corazón a este manantial de vida, a este manantial de agua viva que nos sustenta todos los días. Estoy muy complicado con mi garganta, pero eso es, mi amado hermano, eso es el Evangelio. ¿Ya? El Evangelio es una fuente de sabiduría inagotable, y de eso todos los que componemos el cuerpo de Cristo tenemos que sustentarnos, beber cada día de esa agua, y eso nos llena el alma, y ponemos en práctica, hacemos de la palabra de Dios norma de fe y de conducta. Amén. Bendito sea Dios. Recuerde que este domingo a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045 tendremos la última reunión de este año. Si usted me mira por este canal de televisión y desea estar, sería hermoso, porque será un culto de acción de gracias, un culto en donde expresaremos esta gratitud que tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se olvide, el último culto o última reunión del año 2024 se celebrará a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045. Allí le vamos a estar esperando. Acompañe usted a su marido, o acompañe a su esposa, o a sus hijos, o que sus hijos lo acompañen a usted, para que le demos gracias al Señor, para que comencemos un nuevo año bajo la cobertura de las alas, que encontremos el refugio perfecto bajo las alas de nuestro Dios.
Amén, mis hermanos. Bendito sea Jesucristo. Padre querido, en el bendito y glorioso nombre de Jesús, doy gracias por este tiempo que usted me ha dado. Quiero pedir, Señor, que bendiga a la audiencia, a cada hermano y hermana, y que su gracia sea derramada en abundancia en sus corazones y en sus hogares, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya, mis hermanos, nos vamos a reencontrar. Mañana va a ser difícil que haga el programa, pero ya el jueves y viernes nos reencontraremos para que así este domingo nos podamos reunir y adorar al único y verdadero Dios, Yeshua HaMashiach. Que el Dios de paz les bendiga, que tengan una linda jornada, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén.